En este momento voy a resumir el libro de Siddhartha de la página 75 a la página 145. Dice que Siddhartha era de una religión que él llegaba en una barca. Cuando él llegó, vio y se enamoró de una mujer que se llamaba Kamala, que le atraía mucho por sus joyas y por todo y por su belleza, por sus labios, por todo le gustaba. Sino que cuando él se acercó a ella a decirle que si podían tener algo, Kamala le dijo, pero tú qué tienes, tú no tienes dinero, tienes joyas, tienes algo para ofrecerme. Entonces Siddhartha le dijo, no, yo no tengo nada de eso, solamente sé esperar, ayunar y también contar algunas cosas como frases, como cuentos y todas esas cosas de frases bonitas. Y entonces cuando él fue pasando el tiempo, Siddhartha logró conseguir todas esas cosas que ella le pedía, logró conseguir sandalias, logró conseguir vestidos de lujo. Cuando se acercó a Kamala y le dijo que ya tenía todo eso, Kamala le dijo que es que, ¿y tú qué tienes para ofrecerme? Entonces Siddhartha le dijo, tengo una frase que tengo para ofrecerte a cambio de un beso. Entonces Siddhartha le recitó la frase que tenía y Kamala de tanta alegría le pagó con un beso. Entonces Siddhartha se puso muy contento y ya después Siddhartha estuvo, estuvo, estuvo en otra parte que fue con el navegante que estuvo para pasar el río y estuvo trabajando con él en muy largo tiempo ayudando a pasar gente de un lado del río al otro y le también miraba todo lo que necesitaba cuando el río le necesitaba decir algo, cuando él estaba muy débil, el río era el que le decía que tenía que hacer y le mostraba todo lo que pasaba. Y ya después Siddhartha estuvo con Kamala y tuvieron un hijo que el hijo también se llamaba Siddhartha y estuvieron muy contentos por su hijo, pero lo que pasó fue que Siddhartha todavía no sabía de ello. Entonces, cuando Siddhartha estuvo trabajando el, con el hombre de la barca, iba Kamala para allá y el hijo era muy travieso, entonces de tanta travesura que el hijo tenía, se montó a un banano, entonces Kamala se sentó debajo de él a descansar, cuando salió una culebra y la mordió, y entonces el hijo empezó a gritar, auxilio, ya, ayuden a mi mamá. Entonces cuando el barquero pasó al río, cogió a Kamala entre sus brazos y se la llevó, la pasó del río y estuvo con ella y la llevó a Siddhartha. Y Siddhartha desde lejos cuando veía que venían, Siddhartha vio que ya la conocía, de que era Kamala y que venía con un niño. Entonces cuando Kamala le estaba inconsciente, la pusieron de encima de la choza donde ellos estaban durmiendo. Entonces Siddhartha ella veía él veía que ella estaba muy ojicuencuda, estaba mal, entonces Siddhartha le dio de comer y le dio de tomar de lo que ellos consumían. Entonces, ya después, Kamala despertó y le dijo que él era su hijo, del que ellos habían tenido la relación, de que él era, de todo lo que habían hecho, él era la persona que habían tenido. Entonces, y harta de tanta felicidad, lo quiso tanto que le alcahueteó tanto cuando Kamala ya murió porque no sobrevivió a tanto veneno que tenía la serpiente. Kamala murió, entonces Siddhartha quedó con su hijo y lo cuidó tanto, le aguantó tantas cosas, fue tan alcahueta con su hijo que
a pesar de todos los insultos, de todas las humillaciones, de todo lo que le hizo su hijo, él siempre lo aguantó. Entonces el barquero le dijo, tú no puedes aguantar esto de tu hijo, tú lo único que se está haciendo es malcriar a tu hijo. Entonces Siddhartha escuchó y tomó paciente y siguió todavía con ese alcahuetería que le tenía a su hijo. Y entonces él no le creía, el hijo no le creía al padre de que él era su padre, y él le alegaba, lo insultaba, a toda hora le renegaba lo que le daba. Entonces ya su hijo de tanta pereza que le tenía a su padre, una vez cogió el barca y salió de ahí donde ellos estaban, cruzó el río y se fue para el pueblo en donde vivía su madre Kamala. Entonces, cuando el padre Siddhartha vio que su hijo se había ido de, de tanto susto que tenía, dijo, un niño no puede andar en el bosque. Entonces le dijo al barquero, le dijo, ayúdame a construir un arca de bambú. Entonces ellos construyeron un arca de bambú. Cuando la construyeron, ellos ellos pasaron el río y vio Siddhartha que el barquero, su amigo, llevaba un machete. Entonces, cuando llegaron allá, Siddhartha ya notó de que él llevaba el machete era para poder remar, porque no tenían remos, porque su hijo los había tirado al río para que ellos no pudieran pasar. Entonces ya después Siddhartha salió corriendo muy preocupado porque él decía que un niño de esa edad no podía estar solo en el bosque. Cuando Siddhartha llegó al pueblo y vio todo eso, él recordó, él miró a todo el mundo y se asustó mucho y recordó todo lo que había hecho malo en ese momento. Se tiró de rodillas y como que cayó en shock, y entonces llegaron algunas personas y lo vieron y le estaban intentando como ayudar. Él veía eso y también vio como a los curas y a todas esas cosas. Cuando llegó el barquero, su amigo, a ayudarle, el barquero lo ayudó y le dijo que es que amigo, ven, vamos. Entonces Siddhartha ya vio que su hijo debería de soltarlo. ¿Por qué? Porque si él todavía seguía con él a toda hora, con su hijo ahí, nunca le corregía, nunca le exigía, entonces su hijo iba a ser un malcriado. Entonces Siddhartha tomó la decisión de dejarlo solo allá en la casa de Kamala. Entonces, cuando Siddhartha regresó con el barquero, ellos pasaron el río otra vez. Entonces ellos llegaron allá en la chocita que ellos estaban, y ya pasaron los días, pasaron los meses, y el amigo de Siddhartha se fue debilitando porque ya tenía muy poco de consumir. Entonces el amigo de Siddhartha estuvo tan mal que llegó el momento en que él le dijo que es que ven, acompáñame, y se sentaron en el borde del río, y él le dijo que es que mira al río y, y dile lo que te pasa. Entonces él miró al río y el río le mostró muchas cosas, le mostró muchos, como por ejemplo, le mostró a su padre, le mostró muchas calaveras y todas esas cosas. Entonces Siddhartha ya comprendía de que toda la historia que él había hecho con su padre se le había repetido a él. Entonces ya después el barquero ya sabía que ya no estaba ahí. Entonces ya después llegó el amigo de Siddhartha que estaba predicando. Entonces Siddhartha lo refugió con él, estuvieron ahí unos días, unas semanas. Entonces, entonces Siddhartha le, le dijo a él que, que porque se iba a ir, porque su amigo ya se iba a ir. Entonces Siddhartha le dijo, ¿por qué te vas a ir? Y entonces Siddhartha le dijo que es que ven, siéntate conmigo aquí. Entonces el amigo de él se sentó con él ahí, y entonces Siddhartha le dijo, dame un beso en la frente. Entonces su amigo, pues, como pensando, ¿por qué le voy a dar un beso? Entonces le dio un beso en la frente y estuvo ahí por mucho tiempo. Entonces cuando ya el amigo de él miró al río, le mostraron muchas cosas, muchos animales muertos y todas esas cosas, y entonces su amiga comprendía de que si Siddhartha hablaba la verdad, de que todo lo que Siddhartha decía era real. Y entonces ya Siddhartha se murió
y su amigo comprendía de que eso era la verdad.